Si ustedes recuerdan, aquí estamos hablando de n sub i y n sub t, donde n sub t es mayor que n sub i. El medio que está por debajo es más denso, ¿verdad? Todo el que está aquí para abajo. Entonces, la velocidad de las ondas electromagnéticas o la velocidad de la luz en ese medio es menor. Eso quiere decir que la longitud de onda disminuye, es más pequeña. Y el vector de onda tiene una magnitud igual al número de onda, que es el inverso de la longitud de onda, y eso hace que esa cantidad sea mayor. Por eso este vector es grande, ¿verdad? Por eso mismo, porque es inversamente proporcional a la longitud de onda. Si hay preguntas, me interrumpen, ¿verdad? No hay ningún problema. Una pregunta, Lick. Sí. En cuanto a ese vector que está pasando por el medio, la longitud de onda de él se hace más grande, entonces. O sea, usted se refiere a este. Ajá, sí. Sí, claro, porque usted tiene un medio más denso aquí abajo, ¿verdad? Eso es lo que a lo que me estaba refiriendo. Entonces, recuerde usted que el índice de refracción es igual a C entre B. Este es igual a longitud de onda por frecuencia. Y la frecuencia no cambia, se cancela. Quiere decir que la longitud de onda es igual a la longitud de onda en vacío entre el índice de refracción. Entonces, si el índice de refracción aumenta, donde se está propagando esa onda, pues esta cantidad disminuye, ¿verdad? Y por otro lado, el vector de onda tiene como magnitud al número de onda. O sea, 2pi entre longitud de onda. Y si este disminuye, pues este que está aquí aumenta. Por lo tanto, la magnitud es mayor, ¿verdad? No sé si estamos claros ahí, Mario. Sí, sí, Lick. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, alguien que me diga por qué la frecuencia se mantiene constante. ¿Por qué aquí se cancela, pues? ¿Por qué la frecuencia de la onda de luz no cambia al pasar a atravesar la interfase? A ver. Por la conservación de energía. Un poquito más claro, tal vez. ¿A qué se refiere con eso? La energía de la onda, bueno, de los fotones depende de la frecuencia, ¿verdad? Entonces, si cambia la frecuencia, cambiaría la energía. Ok, pero eso tiene que ver con procesos de emisión y absorción, ¿verdad? Lo que quiere decir es que no existe absorción ni emisión de energía por parte de la materia. Y eso se considera en la óptica física inicialmente, o sea, solo se consideran mecanismos de propagación de la luz, en donde no hay absorción ni emisión de energía. Simplemente la frecuencia se mantiene constante, reflejada en la energía de estas ondas, ¿verdad? A eso precisamente sí se refiere. Bueno, entonces, resulta que analizando este otro caso, pues aquí podemos, voy a recordar aquí lo que habíamos expresado, ¿verdad? En función de esto. Recuerden que habíamos tratado con estas expresiones, que son las fases de las funciones de onda, ¿verdad? De cada una de estas ondas, de la onda incidente, reflejada y transmitida. Y eso aparece ahí por este principio de conservación aquí, que en la interfase tiene que haber continuidad del campo eléctrico. Y la componente que está en la interfase o que es paralela a la interfase es la componente perpendicular al plano de incidencia, ¿verdad? Esa que aparece en rojo ahí, cada una de esos vectores que aparecen de campo eléctrico. Porque existe una descomposición del campo eléctrico. Entonces existe una componente de campo eléctrico paralela al plano de incidencia o perpendicular a la interfase, y otra que es perpendicular al plano de incidencia o paralela a la interfase, que es
que es este que está aquí, ¿verdad? Entonces, esa componente perpendicular al plano de incidencia, pues cumple con esa continuidad en la interfaz. El campo eléctrico tiene que ser continuo. El campo eléctrico por debajo de la interfase tiene que ser igual a la suma del campo eléctrico sobre la interfaz, el campo eléctrico neto, que se debe al campo eléctrico incidente y al reflejado. Entonces esa es una ecuación de, pues, de conservación de la amplitud, ¿verdad? En este caso. Bueno, entonces a partir de ahí se ve que la fase se mantiene constante. O sea, me refiero a esto en las funciones armónicas, porque al final esa suma vectorial o esa relación vectorial de campo eléctrico depende única y exclusivamente de las amplitudes, así como está acá. O sea, tiene que haber la misma fase en todas esas funciones armónicas. Y eso nos permite plantear esta condición que está aquí. Habíamos considerado el marco de referencia en el punto de incidencia y que el análisis comienza a hacerse a partir de t igual a 0. O sea que t' igual a 0 es cuando el momento justo cuando comienza a aparecer el rayo incidente, bueno, aparecer el rayo reflejado y el transmitido, ¿verdad? Debido a la incidencia pues, del rayo incidente que aparece ahí. Entonces, se toma la primera y la segunda, ¿verdad? O sea, estas dos, para la ley de reflexión, que fue lo que se hizo en la última clase, fue con lo que se terminó. Ahora se va a considerar la primera y la tercera. Entonces, es lo que vamos a escribir acá. Ok, entonces en este caso, si se considera la onda incidente y la onda transmitida, entonces tenemos el vector de propagación del rayo incidente menos la frecuencia por el tiempo más la fase, el ángulo de fase. Y este es por la transmitida menos la frecuencia por el tiempo t', ¿verdad? Más el ángulo de fase. Entonces la fase era la misma cuando se cambiaba el marco de referencia al punto de incidencia. La frecuencia también es la misma porque no cambia la energía, es lo que habíamos acabado de mencionar. Y al final podemos escribir que la diferencia entre el vector K sub I y K sub T, producto punto con R', es igual a 0. Lo que indica que estos vectores son perpendiculares, ¿verdad? Entonces esto tal vez lo pueda poner por aquí abajo porque ya había anotado esta parte aquí. Bueno, vamos a comer un poquito de esto aquí. Acá. Bueno, lo que indica que esos dos vectores, la diferencia entre los vectores de propagación, rayo incidente y rayo transmitido, y el vector R', son perpendiculares. El vector R' es, si recordamos, es el vector que está acá, ¿verdad? El marco de referencia está en el punto P. Es el vector que indica la posición de los vectores de campo eléctrico y campo magnético en el punto de incidencia. En la interfase, por supuesto. Entonces, eso está claro. Ahora, quiere decir que de alguna forma las componentes horizontales de esos dos vectores K sub I, K sub T, se deberían de cancelar, ¿verdad? Para poder formar un vector perpendicular a R'. Y ese es un hecho claro, y eso se puede verificar considerando ese vector normal N en naranja que aparecía ahí, haciendo el producto cruz K sub I menos K sub T. Esto tiene que ser 0 porque si la condición anterior es válida, entonces quiere decir que el producto cruz con ese vector N, que es normal a la superficie, tiene que ser 0, porque el ángulo entre esos dos vectores debería de ser pues 0 o debería ser pi, ¿verdad? O un múltiplo de pi, múltiplo entero. Entonces, acá podemos hacer nuevamente esto en el caso de determinar el producto cruz, o sea, N cruz K sub I
menos n cruz k sub t igual a 0. Bueno, entonces la dirección pues no interesa, así que se puede cancelar el vector unitario. Solo me queda la magnitud. O sea, quiere decir que la magnitud, la diferencia de estas magnitudes también es igual. Eso puede escribirse como 2pi. Bueno, lo vamos a escribir a nivel de magnitud mejor. K sub i por el seno de teta sub i menos K sub t por el seno de teta sub t igual a 0. Ese ángulo pues es similar al análisis que se hizo acá. El ángulo que debería de colocarse aquí, ¿verdad? Ese ángulo correspondería al equivalente entre el ángulo del vector n y el vector k sub i. Entonces, si yo coloco aquí el vector n, acá, y tengo k sub i, entonces me doy cuenta que tengo que considerar 90 grados, ¿verdad? 90 grados más una cantidad que puedo llamar alfa, ¿cierto? Entonces el ángulo que debería de ir acá para este producto cruz, considerando la magnitud, es la magnitud del vector n, que es un vector unitario, que es 1, por k sub i por el seno de 90 grados más alfa, ¿verdad? Usted recuerde aquí que teta sub i es este mismo ángulo, ¿verdad? Ángulo opuesto. Simplemente se escribe como K sub i seno de 90 grados más 90 menos teta sub i, ¿verdad? Entonces le va a quedar seno de pi más teta sub i. Y eso es, perdón, menos. Acá. Menos. Y eso es seno de teta sub i. Y eso es una identidad. Al final por eso queda seno de teta sub i. Para el caso de teta sub t, pues es similar, ¿verdad? Simplemente cambia el ángulo, pero es lo mismo. Si hay preguntas, yo les aconsejo que revisen aquí el análisis que hicimos en el caso anterior, ¿verdad? Que es lo mismo, para no perderse ahí con los ángulos. Y se calcula la magnitud porque la dirección es arbitraria, es la misma dirección, ¿verdad? Estos dos vectores formarían un plano y el producto cruz de estos dos vectores forma un vector normal a ese plano. A eso se refiere. Entonces, esto se puede escribir como 2pi entre lambda sub i y 2pi entre lambda sub t. Entonces, esto sería lambda pasando a multiplicar, ¿verdad? Teta sub i igual a lambda sub i seno de teta sub t. Y esto, si recordamos, es lambda sub 0 entre n sub t. Y este es lambda sub 0 entre n sub i, ¿verdad? La definición bajo la definición del índice de refracción. Con lo que finalmente quedaría demostrado, paso a multiplicar n sub i, se cancela la longitud de onda del vacío. Seno de teta sub i igual a n sub t, seno de teta sub t, ¿verdad? Así. Y eso es la ley de refracción. Ley de refracción. Bueno, entonces con eso queda demostrado que se cumple bajo este tratamiento de la teoría electromagnética, se cumple la ley también de refracción, así como la ley de reflexión. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, con eso quedaría demostrado la validez de esta teoría electromagnética de la luz, ¿verdad? De esa forma. Entonces, vamos a continuar acá con
otro tema. Resulta que cuando se analizó estos mecanismos de reflexión y refracción de la luz, resultaba necesario establecer una relación para reflexión y refracción que involucrara la intensidad de la luz. Es decir, si aquí en esta imagen, por ejemplo, estamos viendo que el rayo incidente proviene de acá, ¿verdad? De aquí, de la parte baja. El rayo incidente tiene una intensidad, es decir, se puede ver que brilla en ese líquido, me imagino que es agua, pero una vez que se refleja, la intensidad baja y cuando se transmite baja un poco. Debería de cumplirse algún tipo de conservación, la intensidad del rayo refractado más la intensidad del rayo reflejado tiene que formar la del incidente. Y nuevamente disminuye, ¿verdad? Entonces, la pregunta era, ¿cómo se distribuyen las intensidades de la luz o cómo se distribuye la amplitud de campo eléctrico cuando se refleja o se transmite la luz a través de una interfase? Y eso era lo que interesaba mucho allá en el siglo XIX a Christian Huygens, por ejemplo, y a Thomas Young, y fue finalmente a finales del siglo XIX que Agustín Fresnel, este físico francés, estableció unas relaciones que permiten definir cuál es la amplitud del campo eléctrico de la onda transmitida con relación a la onda incidente y cuál es la amplitud del campo eléctrico de la onda reflejada con relación a la incidente. Él lo que hizo fue establecer unos coeficientes que se llamarían coeficientes de amplitud que se puede asociar a la onda reflejada o a la onda transmitida. Y eso es algo que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Antes hay que poder establecer algunas condiciones de frontera, que esas condiciones de frontera ustedes las ven en 321 cuando analizan el campo eléctrico en una interfase, en una discontinuidad, ¿verdad? Donde hay dos medios, y el campo magnético. Ese es un tema que es muy importante para poder establecer si no hay algún tipo de discontinuidad en el campo eléctrico o campo magnético en una interfase. Y necesito analizar este hecho para poder establecer cuál es la ecuación que define la condición de frontera para cada uno de estos campos. Y se parte de este hecho, que para las ondas electromagnéticas se deben cumplir las ecuaciones de Maxwell en la interfase, ¿verdad? A nivel de condiciones de frontera. Entonces, eso es el otro hecho. Todas estas relaciones para la luz, a partir de la teoría electromagnética, deben cumplirse para las ecuaciones de Maxwell en la interfaz. Bueno, pues entonces por simplicidad, pues va a resultar conveniente establecer un análisis para estos dos campos. El campo paralelo al plano del plano de incidencia, que es el paralelo que aparece ahí, ¿verdad? Que es este. Y al campo eléctrico que es perpendicular, que es este de acá. Entonces hay que dividir el análisis en componentes de campo eléctrico. Y eso resulta importante para poder hacer un análisis por separado, aplicando las ecuaciones de Maxwell. Vemos ahí que hay algunos vectores, ¿verdad? Como por ejemplo el vector n paralelo y n perpendicular, que me permiten definir los vectores de campo en ese marco de referencia definido por esos vectores. Entonces aquí aparecen las componentes de campo eléctrico en el primer diagrama, ¿verdad? Acá. Y las componentes del campo magnético correspondiente para que el producto cruz B dé la dirección de propagación de la luz. Entonces aquí se puede ver que la luz se propaga en la dirección hacia adentro de la pantalla, ¿verdad?
Estamos, para que el producto cruce sea válido ahí. A través de la dirección del vector de Poynting, a eso se refiere. Entonces aparecen las componentes de campo eléctrico y las componentes de campo inducción magnética, que le corresponde a ese campo eléctrico. Bueno, el análisis es un poquito extenso, así que vamos a tratar de hacer solo una parte. Ustedes pueden verificar la otra, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Lo primero que vamos a considerar es el campo eléctrico paralelo al plano de incidencia, o sea, la componente paralela que aparece ahí, en la figura. Es decir, esta que está acá, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a aplicar la ley de Faraday para el campo eléctrico, para ese campo eléctrico. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es, pues, escribir la ley de Faraday, ¿verdad? En presencia de materia, el cual establece el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos independiente de la presencia de materia. Entonces, esa ley de Faraday se mantiene así, ¿verdad? Si hay o no materia presente. Se calcula la integral en todo el espacio. Para este caso estamos hablando de, pues, una superficie que estaría delimitada por un contorno. Estamos. Entonces vamos a considerar acá una vista tal que pueda ver el plano de frente, el plano ZY que aparece ahí. Y lo que estamos viendo es, pues, la vista frontal, ¿verdad? El rayo de incidencia reflejado y transmitido. Y vamos a dibujar nuestra superficie, nuestro contorno como un rectángulo que aparece ahí, que va a contener tanto el medio que está sobre la interfase como el medio que está por debajo de ella. De esa forma. Entonces, ahí se puede ver que al aplicar el teorema de Stokes, lo que se va a hacer es hacer la integral de línea a lo largo de ese contorno, de ese perímetro, ¿verdad? Que es el límite de esa superficie que voy a considerar ahí. Y por otro lado se va a calcular la variación temporal del flujo, que en este caso es flujo magnético, en esa superficie, que está definido por esa integral de superficie. Eso se le llama flujo vectorial, ¿verdad? Que en este caso es un flujo magnético. Ahora, considerando en primer lugar, la integral de línea, vamos a tratar que nuestro contorno C sea delgado, es decir, en el sentido de que vamos a reducir o vamos a restringir nuestro contorno a la superficie. El valor D que aparece ahí es la altura de este contorno rectangular. Ese lo vamos a hacer delgado, tan delgado de que el límite sea en la interfase, que es lo que nos interesa analizar. Y eso lo que hace es que el flujo se anule, o sea, no se anule, sino que de alguna forma tienda a cero, porque no existe una superficie sobre la cual va a haber flujo de campo. Eso tiende a cero a medida que yo acorto en altura ese contorno rectangular. Entonces, al hacer las integrales ahí para todo el contorno, a integrar de 0 a d medios, ¿verdad? Hacia arriba, considerando el diferencial de z, va a integrar después de 0 a L, ¿verdad? Estamos considerando la primera sección, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. La tercera se hacen dos, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado ahí. Hay que interpretar cada una de esas integrales de forma tal que se complete todo el contorno C que aparece ahí. Pues al final se cancelan algunas de ellas. La primera integral con la tercera se cancelan, ¿verdad? Son iguales exactamente, solo se cambian los límites de integración, se aparece un signo menos. Y la cuarta con la sexta, ¿verdad? Se cancelan. Entonces solo queda la segunda, la quinta y ya. Y esas sumadas tienen que ser igual a cero. Entonces aquí se hace la suma de esas dos integrales, que en este caso la última sería con un signo menos, ¿verdad? Porque 0 menos L le va a dar menos L.
Por eso le aparece este signo menos aquí. Y al final se obtiene pues esa primera condición de frontera para el campo eléctrico en su componente paralela al plano de incidencia. Recuerden que aquí se está considerando el campo, cuando hago el producto punto, aparecen todos estos campos que son componentes a su vez de ese campo paralelo al plano de incidencia. Hay que descomponer ese campo, ya es un campo que es una componente de un vector, pero ese a su vez puede todavía más descomponerse, de tal forma que una componente a lo largo del eje Y de este marco de referencia y otra a lo largo del eje Z. Entonces, cuando se hacen las integrales de línea, aparecen componentes a lo largo del eje Z y a lo largo del eje Y. Entonces, solo sobreviven las que están a lo largo del eje Y. Y son las que aparecen ahí. Aplicando el coseno, ¿verdad? Considerando la magnitud de ese vector campo eléctrico y ese ángulo en cada uno de estos casos, pues aparecen esta condición de frontera en función de los ángulos incidentes y transmitidos. Esa sería la primera. Para la siguiente hay que aplicar la ley de Gauss para el campo eléctrico que es paralelo a la interfase. Y en este caso hay que integrar sobre un volumen que se va a restringir a la frontera, ¿verdad? A la interfase. Entonces se van a considerar una serie de superficies para este volumen. Algunas de ellas se cancelan con los vectores de área, ¿verdad? Para los campos, porque se considera el campo eléctrico, que aquí está claro, el campo eléctrico que es paralelo al plano de incidencia. Entonces, de alguna forma, pues, algunos se cancelan y otros se anulan, ¿verdad? Y eso es lo que pasa en el caso de la ley de Gauss. Cuando se restringe el volumen a una placa para poder limitar el análisis a la interfase, la anchura D tiende a cero. Entonces, al final la carga que yo tengo ahí sería una carga superficial, ¿verdad? Dada por una densidad de carga superficial, sigma. Entonces, solo sobreviven algunos términos y se considera la segunda condición de frontera. Entonces, yo lo que les aconsejo a ustedes para no estacionarnos mucho en esta parte, es que lean detenidamente cómo se hace el desarrollo, porque yo lo hice hace ya un tiempo y lo iba revisando a medida que, bueno, el periodo pasado una estudiante lo leyó muy bien y me dio me dijo que había algunos errores, entonces yo lo fui corrigiendo y ayer y antier creo, estuve leyendo y revisando si había algún error y todo está, pero lo más claro posible. Yo les aconsejo que lo lean para poder también ver cómo se deduce la tercera condición de frontera, ¿verdad? Que nace de la ley de Ampère. La ley de Ampère aplicada a la interfase, en donde se va a considerar nuevamente una superficie definida, limitada por un contorno cerrado. Y se va a considerar diferente la disposición de este contorno. Ahora va a ser en disposición perpendicular al plano de incidencia, tal y como está aquí, ¿verdad? Ese contorno en color violeta. Y se hacen las integrales, en este caso las integrales de línea por un lado y la integral de flujo eléctrico, que al final, si se limita a la interfase, esto tiende a cero, el flujo tiende a cero. Bueno, pues entonces quedamos así, vamos a dejar a que ustedes lo lean despacio. En el libro solo hacen algunas, no las hacen todas. Yo acá traté de, bueno, cuesta un poco, pero sí se puede, se pueden hacer todas. Se aplican las leyes de Maxwell a los campos presentes aquí en la interfaz, ¿verdad? Entonces, para la primera consideración es únicamente tomando el campo eléctrico paralelo al plano de incidencia. Aparecen estas tres condiciones de frontera que están aquí. Pues la primera es a través de la ley de Faraday, ¿verdad? Esta de acá,
la segunda a través de la ley de Gauss para el campo eléctrico y esta a través de la ley de Ampère. Esas relaciones o esas condiciones de frontera aparecen de esas leyes que se aplicaron ahí, sobre las cuales se hace integración en una región específica que limite la frontera, que limite la interfaz. En una segunda consideración se toma en cuenta la otra componente del campo eléctrico porque solo se había tomado la que es paralela, ahora se va a tomar la componente que es perpendicular. Para esa componente perpendicular se van a aplicar nuevamente las leyes de Maxwell. Y se hace con la ley de Faraday, con la ley de Gauss, para el campo eléctrico, por supuesto, con la ley de Ampère y la ley de Gauss para campo magnético. Entonces aparecen encerradas en color naranja otras 3 condiciones de frontera, aplicando un análisis muy similar al anterior. Solo que aquí, para el caso del campo magnético, en la ley de Ampère, se van a considerar las componentes de campo magnético que le corresponde a ese campo eléctrico perpendicular al plano de incidencia. ¿Qué sería un campo magnético paralelo al plano de incidencia? ¿Verdad? Cuando hace el producto cruz de E con B, se va a dar cuenta que se debe cumplir la dirección de propagación de las ondas de luz. Bueno, entonces aparecen esas otras 3 relaciones, así, con la componente de campo eléctrico perpendicular al plano de incidencia o normal. Aparece la primera aplicando la ley de Faraday, la ley de Ampère y la ley de Gauss para el campo magnético. ¿Por qué no aparece la relación que nace de la ley de Gauss para el campo eléctrico? Porque aparece una solución trivial, ¿verdad? Y eso no se considera. Para el caso anterior, la solución trivial se daba cuando se aplicaba, vamos a ver, creo que se daba acá, cuando se aplica la ley de Gauss para inducción magnética. Entonces aparece la solución trivial y no se considera una condición de frontera. Por eso solo aparecen 3. De las 4 ecuaciones de Maxwell, solo de 3 de ellas aparecen condiciones de frontera válidas, ¿verdad? Triviales. Bueno, entonces se pueden interpretar estos resultados para las componentes de campo eléctrico desde el punto de vista del sistema de coordenadas utilizado. Por ejemplo, si se consideran todos los campos que son paralelos al plano de la interfase o que son perpendiculares, bueno, no pueden ser necesariamente perpendiculares, sino que son los que son paralelos al plano de la interfase, donde el plano de la interfase coincide con el plano XY en Z igual a 0 del marco de referencia utilizado. Entonces, todos esos campos que son paralelos a la interfase tienen estas relaciones o condiciones de frontera, en las cuales se utilizó la ley de Ampère y la ley de Faraday. ¿Verdad? Esto está de más, aquí lo voy a eliminar. Luego, para el caso de campos normales al plano de la interfase, o que son perpendiculares, son aquellos contenidos en el plano de incidencia, en la dirección Z del marco de referencia, entonces tienen estas 2 condiciones. Esto simplemente como para poder identificar de dónde aparecen estas condiciones a partir de, no solo de o sea, aparecen de las leyes de Maxwell, pero se asocian con vectores paralelos o perpendiculares a la interfase o al plano de incidencia. Ok. Esta es una copia de lo que está en el Griffiths de electrodinámica clásica. En el capítulo 7 aparecen algunas condiciones de frontera para que ustedes también le echen un ojo de acá, ¿verdad? Si se les hace un poquito más fácil entenderlo de aquí, lo pueden ver de acá, ¿verdad? Aparecen algunas y me parece que no se explican muy bien. Pueden quedar un poquito no tan claras. Entonces ahí la de conjunto 764 y 765 son todas las condiciones de frontera que se pueden deducir, ¿verdad? Para estos vectores,
¿verdad? En general. Aplicando, por ejemplo, estas ecuaciones de Maxwell en la interfase. Ustedes le pueden echar un ojo ahí en ese libro también. Yo les recomendaría que lo lean de acá, que lo lean detenidamente y que vean también el tratamiento que hace el hedge, porque ahí en el hedge aparecen algunas también, no aparecen todas, solo lo hace para algunas. Bueno, entonces, a ver, en resumen, se tienen pues este conjunto de condiciones, son 6, ¿verdad? Al final, para campo eléctrico y campo de inducción magnética. Entonces, para poder deducir las relaciones que les había mencionado, los coeficientes de amplitud que relaciona el campo magnético reflejado con el incidente y el transmitido con el incidente, pues resulta necesario combinar estas condiciones de frontera. Entonces vamos a tomar aquí, considerando el caso del campo eléctrico paralelo al plano de incidencia, o sea, se van a utilizar las condiciones de fronteras obtenidas para la ley de Ampère y la ley de Faraday. Para la ley de Ampère se obtiene esta primera, que considerando el hecho de que la amplitud de campo eléctrico es la velocidad de la luz por el campo de inducción magnética, se simplifica la relación para obtener la ecuación A, que aparece ahí. Para el caso de la relación B, que se obtuvo de la ley de Faraday, solo se copia tal y como está. Entonces se van a combinar las ecuaciones, la ecuación A con la ecuación B, ¿verdad? Para poder establecer un coeficiente o una relación entre el campo eléctrico reflejado y el campo eléctrico incidente. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer acá? Simplemente se va a sustituir, ¿verdad? Se va a despejar en una expresión y se va a sustituir para el campo eléctrico transmitido, paralelo al plano de incidencia, para que solo pueda estar en función de dos campos, del incidente y del reflejado. Y acá se va a considerar estas relaciones. Se va a pasar aquí a multiplicar esta cantidad acá. Y a esa se le va a llamar una razón entre la permeabilidad magnética, la velocidad, entre los dos medios. Usted puede multiplicar aquí entonces en el primer caso por la velocidad de la luz ahí arriba y abajo, y esto se puede expresar en función del índice de reflexión. O también se puede hacer un arreglo definiéndose la velocidad en función de la permeabilidad y la permitividad. Entonces, ahí se puede escribir como la raíz cuadrada de la razón entre la permeabilidad magnética y la permitividad eléctrica. Y a eso se le llama impedancia característica del medio o impedancia característica del vacío cuando se involucran valores en vacío, ¿verdad? La impedancia característica en vacío es una constante, es 376.73 ohmios, eso tiene unidades de ohmios. Y esa es una impedancia tal que está asociada con el espacio libre, ¿verdad? Cuando hay un medio, entonces ese valor tiene, esa cantidad tiene otro valor, ¿verdad? Así. Bueno, entonces cuando se sustituye en una ecuación el valor del campo eléctrico transmitido en la otra ecuación, se hace un arreglo tal que me permite establecer esta primera relación o definir el primer coeficiente que se llamaría coeficiente de amplitud de reflexión para componentes paralelas al plano de incidencia, ¿verdad? Y esto tiene que ver directamente con E paralela, ¿verdad? Así. Entonces se puede ver ahí que esa relación me establece a mí cuál es el campo eléctrico que se refleja o cuál es el campo eléctrico, cuál es la magnitud del campo eléctrico que está en el haz reflejado o en el rayo reflejado en relación al campo eléctrico que está en el rayo incidente. Entonces, eso me dice a mí con qué porcentaje se distribuye la amplitud, ¿verdad? Porque, por supuesto, siempre aquí esta cantidad va a ser mayor, ¿verdad?
va a ser mayor y esta va a ser menor. Entonces ese es un número que es menor que 1, por supuesto. Entonces esto depende directamente de las propiedades magnéticas de los dos medios, de los índices de refracción y de los ángulos incidente y transmitido. Y esa es una relación muy importante y bien simple, ¿verdad? Ahí ya puedo yo determinar cuál es la amplitud del campo eléctrico para una onda transmitida y una onda reflejada. En este caso es la onda reflejada nada más. Cuando se hace un análisis similar utilizando otras relaciones, se obtienen este conjunto de 4 ecuaciones, que son las llamadas ecuaciones de Fresnel. Son las famosas ecuaciones de Fresnel. Estas ecuaciones pueden simplificarse para el caso de medios dieléctricos cuyas propiedades magnéticas son despreciables. O sea que vamos a considerar que la permeabilidad es aproximadamente 1 de cada uno de estos dos medios, ¿verdad? O que la susceptibilidad magnética es aproximadamente igual a 0, es muy pequeña. Entonces aparecen esas 4 relaciones que aparecen ahí. Y creo que yo voy a dejar una tarea en función de esto. O sea, yo necesito que para la siguiente tarea, no sé si es para el próximo lunes. El próximo lunes no aplica porque es Semana Santa, sería el siguiente, ¿verdad? Ustedes lo que van a hacer es leer todo esto que yo he presentado aquí, que lo he discutido así rápidamente, ¿verdad? Tal vez no alcanzaron ustedes a captar algunas cosas, pero es necesario que lo lean, que traten de entenderlo. Si tienen alguna duda me preguntan. Y que consideren al final las condiciones de frontera, que son estas 6 ecuaciones que están acá, o estas 3 y más estas otras 3. Y hagan algo muy similar a lo que se hizo aquí, con todas esas expresiones que están en color café, en donde se han combinado 2 de ellas para poder obtener uno de estos coeficientes. Coeficiente de amplitud para reflexión para componentes paralelas al plano de incidencia. Entonces lo van a hacer para las otras. Van a deducir el coeficiente de transmisión. Coeficiente de transmisión paralelo se define así, campo eléctrico transmitido que es paralelo, por eso se llama transmisión, entre el campo eléctrico incidente. También lo van a hacer para los coeficientes de reflexión perpendiculares al plano de incidencia. Estamos hablando de los campos. Para el reflejado y para el transmitido, ¿verdad? Así. Entonces, lo que van a hacer ustedes es demostrar estas relaciones. Van a demostrar estas ecuaciones, ¿verdad? Tal y como están ahí, utilizando las condiciones de frontera. Van a combinar las expresiones que ustedes consideren para poder obtener esas relaciones. Entonces, a eso corresponde esta tarea. Deducir el coeficiente de transmisión T paralelo y los coeficientes R perpendicular y T perpendicular. Reflexión y transmisión, que correspondan a componentes de campo eléctrico perpendiculares al plano de incidencia, ¿verdad? Estos dos últimos. Y van a demostrar las relaciones expresadas por las ecuaciones de la 442 a la 445 del Hedge, únicamente como función de los ángulos incidente y refractado. O sea que aparte de demostrar estas que estoy marcando en verde, van a demostrar a través de la ley de Snell o la ley de refracción, que se pueden escribir así, ¿verdad? De esa forma. Entonces, ese es un ejercicio práctico, o sea, simplemente van a demostrar utilizando álgebra e identidades trigonométricas, así como la ley de Snell, esas dos últimas relaciones que aparecen para cada una de esas 3 expresiones. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. A ver, muchachos, hasta ahora. De mi parte, no. Pero sí se entendió, David, o no. Creo que al final, al inicio, creo que no, porque es muy rápido como se puede presentar esto. Es mejor que ustedes lo lean, ¿verdad? Bueno, la idea general sí, yo creo que sí se entendió. Claro que habría que ver los detalles. Sí, habría que ver los detalles y verificar ustedes que esas ecuaciones
son así, son válidas tal y como se hace el análisis correspondiente, aplicando las ecuaciones de Maxwell. Bueno, para eso entonces es la lectura de todas estas condiciones de frontera y el desarrollo de esas expresiones para la verificación de ellas, ¿verdad? O sea, lo van a hacer ustedes a mano ahí. Bueno, esta es una nota que aparece ahí en función de cómo se obtienen esas expresiones, que es en función del marco de referencia que se utilizó. Y esto no solo aplica para una onda que va de un medio menos denso a uno más denso, sino que puede aplicar en sentido opuesto, ¿verdad? Ya se convierte en expresiones generales. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer estos problemas a manera de ejemplo. El 44, 48 y 52 del capítulo 4, el Hedge. Entonces el 44 dice que una onda de luz que se encuentra en aire incide sobre una superficie que corresponde a una pieza de zafiro que tiene un índice de refracción de 1.77 y lo hace a un ángulo de incidencia de 24 grados. La luz incidente tiene una componente de campo eléctrico perpendicular y paralela al plano de incidencia de 25 voltios por metro y 14 respectivamente. O sea, la amplitud del campo eléctrico perpendicular es 25 voltios por metro y la componente paralela al plano de incidencia es 14. Determine los correspondientes campos transmitidos, o sea, las amplitudes de los campos transmitidos. Entonces, lo que me están preguntando acá es lo siguiente, o sea, el transmitido que es paralelo y el transmitido que es perpendicular. Así. Solo que estamos hablando de amplitudes, ¿verdad? Si son amplitudes, hay que tener cuidado aquí y colocar un sub-cero. Así está un poquito más claro. Entonces, esto es importante también verlo, que estas son funciones de campo, son funciones armónicas que tienen amplitud y fase. Entonces, como la fase es la misma, solo sobreviven las amplitudes. ¿Estamos? O sea, las funciones armónicas tienen la misma fase. En este caso, eso es lo que se había hecho en la sección anterior, ¿verdad? Bajo ese análisis se habían establecido la ley de reflexión y refracción. Entonces se cancela, las funciones armónicas se cancelan y solo quedan las amplitudes como tal. Y eso lo pueden revisar arriba, ¿verdad? Esto estaba aquí en el capítulo anterior. Vamos a ver, tal vez para revisarlo aquí. O sea, estas fases son las mismas. Por eso es que no aparecen esas funciones armónicas. Se cancelan, ¿verdad? Cuando se dividen entre ellas, por supuesto, se cancelarían y solo quedarían en función de la amplitud de cada una de ellas. Entonces, por eso se escriben así. Funciones armónicas igual a la relación entre o iguales a las amplitudes, a la relación entre las amplitudes, porque solo son válidas cuando se relacionan con una razón, ¿verdad? Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es que para efectos de ustedes poder resolver esto, vamos a ver aquí, porque necesito que ustedes intenten resolverlo primero antes de que yo comience a hacerlo. Vamos a ver. A ver si no se tarda un poquito en copiar esto. Bueno, entonces vamos a copiar aquí. Para que lo tengan a la mano. Simplemente aplicando estas relaciones, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Vamos a esperar que cargue un poquito esto aquí. Uy, pegó 2 veces. Vamos a darle undo. Bueno, entonces comiencen ustedes ahí
un poquito más cerca. Listo. Traten de resolver el problema considerando los índices de refracción. Recuerden que si se mueve en el aire, el índice de refracción en el aire es igual a 1, aproximadamente igual a 1. Tienen el índice, el índice de refracción del medio N sub T, N es 1.77, y los ángulos. Los ángulos incidentes es, el incidente 24 y el transmitido es determinado a través de la ley de Snell, ¿verdad? Entonces lo que pueden hacer ustedes aquí es esto, vamos a ver. Hacen aquí un dibujo, ¿verdad? Del zafiro, imagínense que es color verde. Y tienen el rayo incidente y el rayo transmitido. Tienen 24 teta sub t. Así. Entonces tienen acá n sub i y n sub t. Ok. Bueno, entonces les voy a dar unos 3 minutos para que comiencen a resolver el problema. Y determinen las amplitudes, los campos eléctricos transmitidos, ¿verdad? En sus componentes perpendicular y paralela al plano de incidencia. Entonces, si hay preguntas, muchachos, no sé. Ahí lo pueden hacer antes de que yo lo pueda comenzar a resolver, ¿verdad? Así. Vamos a borrar esto aquí para limpiar las ecuaciones. Ok, estoy atento a alguna pregunta entonces. Y el que termine me da las respuestas que obtuvo, ¿verdad?
Muchachos, ¿alguna pregunta? Van a considerar los transmitidos, ¿verdad? O sea, vamos a trabajar con estas, con esta y con esta. Van a sustituir y determinar el coeficiente. Y después van a determinar la amplitud. Acá. Si ya tienen la incidente, por supuesto. Bueno, un minuto más a ver si alguien me da alguna respuesta ahí. Bueno, entonces voy a resolver el número 44. Solo voy a correr esto acá. Vamos a ver. Vamos a ver acá, que a veces esto cuesta un poquito. Bueno, lo voy a hacer aquí abajo. Bueno, entonces está lo siguiente. Vamos a ver. Entonces tengo coeficiente de transmisión paralelo al plano de incidencia, ¿verdad? Es igual a esta razón. Transmitido. Incidente. Paralelo, perdón. Paralelo acá. Es 2 veces el índice de refracción del medio 1 por el coseno del ángulo incidente entre índice de refracción del medio 1 por el coseno del ángulo transmitido, del rayo transmitido, el coseno del el ángulo de refracción, n sub t por el coseno teta sub i. Entonces, este ángulo es 24. Este índice es 1.77 para el zafiro. Este 24. Y acá vamos a tener que utilizar por este lado teta sub t, que es igual al seno inverso utilizando la ley de reflexión. De refracción, perdón, por el seno de teta sub i.
No sé si alguien encontró ese ángulo. $13.28. Eta sub T. 13.28 grados. Bueno, estoy sustituyendo para el coeficiente de transmisión para componentes paralelas al plano de incidencia. Esto es 0.7053. 4 decimales después del punto. 4 cifras. Ok, para la otra, el otro coeficiente para componentes perpendiculares. Perpendicular. Incidente. La relación es 2ni coseno de teta i entre ni coseno de teta i más nt coseno de teta t. Entonces nuevamente esto es 1, este es 24 grados, 1, 24, 1.77 índice de refracción del zafiro, y a través de la ley de Snell se determinó que el ángulo del rayo refractado del transmitido es 13.28 grados. Entonces esto es 0.69. 30. Perfecto. Entonces, para el caso del coeficiente de amplitud, para No sería 31, licenciado, por el redondeo. le da algún 9 después del 0. Ok. 7. Bueno, está bien. Entonces, aquí arriba esto es igual a esto, ¿verdad? A ver, amplitud, es la magnitud del vector. Amplitud, incidente. Ya se sabe que este es, para el caso de 25 paralelo, sería de 14 voltios por metro. Esto es lo que me están preguntando, ¿verdad? El rayo transmitido. Y el producto de 14 por 0.7053 es 9.8742 voltios por metro, ¿verdad? Así. Y en el caso de la otra, transmitida perpendicular, incidente perpendicular, tenemos que la que es perpendicular, según el problema, es 25, ¿verdad? 25 voltios por metro. Y esta es la que quiero conocer. Entonces, perdón, aquí es transmitida perpendicular. El producto de 0.6931 por 25 es más o menos 17.325. No sé si alguien me corrige, pero eso me da a mí. Bueno, entonces, ahí están las dos componentes, ¿verdad? Recuerden que esas son componentes que corresponden al rayo transmitido. Quiere decir que el campo eléctrico transmitido como magnitud, a nivel de magnitud, ¿verdad? O sea, 0. Sería la raíz cuadrada de este más este cuadrado, ¿verdad? Y esto se puede hacer aquí. Vamos a ver. Lo voy a hacer aquí 87.42 al cuadrado más 17.325 al cuadrado. 987. 19.94 voltios metro. Esa es la onda, la magnitud o la amplitud del campo eléctrico transmitido.
cuál era la magnitud del campo eléctrico incidente. Entonces sería incidente paralela más incidente perpendicular. Solo para más o menos tener una idea de cuánto debería ser, ¿verdad? 14 más 25. 28.65 voltios por metro. Solo para hacer para poder determinar, ¿verdad? Esas cantidades nada más. Así. Se puede sacar la razón entre ellas para poder saber cuál es la amplitud, cuál es el porcentaje, ¿verdad? De amplitud del campo eléctrico transmitido. Ok, no sé si hay alguna pregunta aquí. Vamos a hacer los otros dos. Vamos a ver si esto se puede correr ahora. Vamos a ver. Un poquito más. El número 48. Vamos a ver, solo vamos a esperar aquí esto que me responda. Ok, el 48 dice, determine el coeficiente de amplitud para transmisión de luz que se mueve perpendicularmente de aire a hielo y de hielo a aire. El índice de refracción del hielo es 1.31. Entonces a esto se le llama condición. Vamos a ver, esto se le llama condición de incidencia normal. ¿Por qué? Porque teta sub i 0, lo que indica que teta sub t 0, ¿verdad? Eso es incidencia normal. Y me están preguntando coeficiente de amplitud para transmisión. O sea, los que determinamos aquí, ¿verdad? Así. Entonces vamos a ver aquí si copiamos estos. Más fácil. Un poquito de paciencia. Lo que pasa es que tarda un poco en cargar porque está lleno de muchos datos este notebook. Y acá vamos a copiar, a pegar, perdón. Esto, ¿verdad? Así. Ese es para transmisión nada más. Esos que están ahí están bien. Se van a hacer lo mismo, ¿verdad? Yo les voy a dar un par de minutos ahí para que traten de resolver este problema, el 48, capítulo 4. Solo voy a limpiar aquí un poco nada más. No sé si hay alguna pregunta, muchachos, alguna duda. Considerando incidencia normal, ¿no? Lo van a hacer, aire, vidrio y vidrio, aire. Entonces vamos a agrupar aquí un poco esto. Va a ser aire, vidrio. Y aquí lo van a hacer, bueno, lo pueden hacer abajo. Para vidrio, aire. Son 4 valores los que van a determinar.
Ok, entonces vamos a darle vuelta a esto aquí. Vidrio, aire. Flecha, aire. Ok, esto también se puede escribir como, en este caso, incidencia normal. Como 2 entre 1 más n sub ti. Aquí también. 1 más n sub ti. Son iguales. Paralelo, perpendicular. Y aquí es 2. También, ¿verdad? Bueno, solo que en el segundo caso, n sub ti es menor que 1. 1 entre 1.31 es menor que 1. Bueno, alguien que me dé los valores a ver. El primero es 0.8658. 0.8658. Vamos a ver aquí. 58. Para el caso aire vidrio, la incidencia normal, ¿verdad? Sí, Y el otro, ¿cuál sería? 1.1342. 42. Aquí, perfecto. Sí, una pregunta. Sí, En ese vidrio aire, como ahí en ahí sería 1.31, ¿verdad? sí. Entonces no sería ahí en vez de solo 2 por 1.31. No, porque aquí n sub ti es diferente. Aquí sería 1 entre 1.31. Y en el caso anterior es 1.31. Estamos. Usted lo puede sustituir, usted lo puede hacer así también. Aquí le puede poner n sub ti 1.31 y n sub t 1. Pero aquí le tiene que dar vuelta, ¿verdad? 1.31 y aquí tiene que poner 1. Pero es lo mismo. O sea, recuerde que n sub ti es nt entre ni, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver. Ok. Bueno, ahora falta este otro, el 52. El 52 dice que luz no polarizada incide sobre, va desde aire, ¿verdad? Incide sobre una superficie que por debajo de ella hay una hoja de vidrio con índice de refracción de 1.6. O sea, n sub t 1.6. N sub i es igual, aproximadamente igual a 1, porque es aire. El ángulo de incidencia es igual a 30 grados con la normal. Se va a determinar los coeficientes de amplitud para reflexión, ¿verdad? O sea, este y este. ¿Y cuál es el significado de los signos, verdad? O sea, ¿qué indican los signos de estos, o sea, los posibles signos que aparezcan? Porque resulta que aquí arriba, cuando se hace esto, acá, bueno, está bien, aquí. Usted se da cuenta que hay un coeficiente, que es el coeficiente de reflexión para componentes perpendiculares de campo eléctrico.
que tiene un signo menos ahí, ¿verdad? O sea, me refiero a este signo menos. Eso tiene un significado. O sea, lo que le está diciendo esto, en pocas palabras, es que la razón entre la magnitud del reflejado perpendicular y con relación al incidente es menor que 0, ¿verdad? Entonces, alguien que me diga qué quiere decir eso. Le voy a dar un punto al que me diga físicamente qué quiere decir eso. Ya llevamos un punto, creo que Harold eso lo ganó. No recuerdo, yo lo tengo anotado. Pero entonces alguien que me diga, ¿por qué ese signo menos ahí? Porque usted se va a dar cuenta que al hacer los cálculos va a aparecer ese signo menos ahí, ¿verdad? Ahí sería que la magnitud del campo incidente es mayor que la de reflejado. Ah, no, perdón. No, no, no. No, no, Eso, no. eso me lo dice si es entre 0 y 1 o es mayor que 1. Sí. Pero cuando es negativo, o sea, en física el signo menos tiene un significado. Tiene que ver con la dirección, licenciado. Sí. Pero compléteme la idea, a ver, ¿a qué se refiere? O sea, es que cuando incide el rayo, digamos, va en dirección, normalmente si ponemos los ejes, digamos, menos z. Y cuando se refleja, entonces como cambia de dirección y tiene el, mismo, el ángulo incidente igual, entonces quedaría para el otro lado, positivo. La Sí, magnitud o sea, perpendicular. eso es, o sea, ahí está la idea, está bien, ahí se gana el punto, porque lo que usted está diciendo es que como el campo eléctrico es un vector, ese signo menos le tiene que dar un significado a esa cantidad vectorial y eso está asociado con la dirección. O sea, cuando esa razón es negativa, quiere decir que el campo reflejado, que es perpendicular al plano de incidencia, porque estamos hablando de componentes perpendiculares, cambia de dirección al reflejarse. Reflejarse porque estamos hablando del reflejado con respecto al incidente. Entonces, se invierten, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos una figura aquí, pero la componente perpendicular es esta. Entonces usted está viendo que inicialmente tiene esta dirección, pero lo que sucede en la realidad es que este tiene dirección opuesta cuando se refleja y este se mantiene, porque el signo, el coeficiente de transmisión es positivo de la componente perpendicular. Es positivo. Usted no cambia de dirección. El que cambia de dirección es este, ¿verdad? Y eso tiene implicaciones muy importantes en la dirección resultante del campo eléctrico de la onda de luz, porque esta es una componente. Esta es una componente de dos. Esta es la perpendicular. Quiere decir que si la paralela se mantiene, hay una inversión de 90 grados, ¿verdad? A eso se refiere. Y eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora quiero que recuerden que la componente perpendicular al plano de incidencia cambia de dirección únicamente cuando se somete a reflexión, ¿verdad? Por eso aparece signo menos ahí. Y eso es lo que pide el problema, que explique por qué, ¿verdad? Es precisamente que el significado del signo es ese, es el cambio de dirección de la componente perpendicular. Bueno, entonces traten de resolver este problema. Vamos a escribir, vamos a copiar aquí más bien los de reflexión. Vamos a ver esto hasta acá. Vamos a copiar y a pegar por aquí abajo para que lo tengan a la mano. Vamos a ver aquí. Bueno, entonces vamos a eliminar esto porque solo me piden los de reflexión. Acá.
¿verdad? Bueno, entonces sencillo, ¿verdad? Lo mismo. Van a aplicar aquí la ley de Snell. ¿Cuál es el ángulo transmitido para esta interfase? Interfase aire-vidrio, ¿verdad? Vamos a ver aquí el 18.209 grados. Aunque pueden trabajar con la tangente, es más fácil, ¿verdad? Aquí sería la tangente de teta sub i, que es 30, más 18, no menos, perdón. Menos 18.209 grados. Y este entre, siempre me deja este error aquí, esto. Tangente de 30 más 18.209. Bueno, el coeficiente de reflexión para componentes paralelas al plano de incidencia, 0.1865. Si hay algún error en algún lado, me dicen, ¿verdad? Corrijo. Perpendicular. Menos. Teta sub i 30. Menos 18. 209. 30 más 18.209. Entonces, este sería menos 0.2740. Así. Bueno, es un cálculo sencillo, ¿verdad? Ok, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Ahora solo quiero que interpreten que existen unas relaciones para los campos y para las componentes del campo eléctrico, las componentes paralela y perpendicular, que relaciona el campo reflejado con el incidente y el transmitido con el incidente. Y eso permite obtener más información en fenómenos de reflexión y refracción. No solo podemos saber el ángulo de reflexión y el ángulo de refracción, los índices de refracción, sino que podemos saber también cómo se comportan las amplitudes de campo eléctrico. Y el campo eléctrico es muy importante porque al final es el efecto predominante en la onda electromagnética, o sea, es el responsable de provocar el movimiento de cargas, porque la intensidad o la magnitud de este campo, la amplitud es mucho mayor que la del magnético, ¿verdad? Así. Ok. Bueno, muchachos. Entonces, yo tenía pendiente continuar un poco aquí, pero solo voy a terminar con unas ideas. Vamos a ver. Una línea aquí. Y vamos a considerar el caso considerando incidencia normal. Ok, cuando hay incidencia normal quiere decir que el rayo incidente va de forma perpendicular al plano de la interfase, ¿verdad? Quiere decir que el coeficiente de reflexión para componentes paralelas es n sub ti menos 1 entre n sub ti más 1, ¿verdad? Y cuando hace el coeficiente para componentes perpendiculares al plano de incidencia, le va a quedar un signo menos. Menos 1
TI más 1. Y esto es el negativo del coeficiente de reflexión para componentes paralelas. Tiene el mismo valor, pero signo opuesto. Cuando estamos hablando del coeficiente de transmisión para componentes paralelas, esto le va a dar 2 entre n sub TI más 1. Y es el mismo valor que va a obtener para componentes perpendiculares. Entonces esas relaciones se cumplen para el caso de, para el caso de las componentes, para el caso de incidencia normal, ¿verdad? Esto me cierra el OneNote. Bueno, entonces hay una forma o hay unas relaciones que se cumplen en este caso. Vamos a ver, vamos a esperar aquí que cargue. O sea, me refiero a lo siguiente. Ok, entonces, para incidencia normal, es posible verificar lo siguiente. Entonces, que la suma del coeficiente de reflexión para componentes perpendiculares al plano de incidencia más el de transmisión es igual a 1. Que la suma para componentes paralelas también es igual a 1. Y que el negativo del coeficiente para componentes paralelas más n veces, que sería n sub ti, para componentes paralelas de transmisión, también es igual a 1. Entonces esto se cumple para ciertos casos. Vamos a ver aquí, el primer caso sería no solo para el caso de incidencia normal. Incidencia normal. O sea, no se restringe para el caso de incidencia normal, sino que para cualquier valor de teta sub i. Cualquier teta sub i, que esté por supuesto entre 0 y pi medios. La otra relación solamente se cumple para el caso de incidencia normal. Incidencia normal. Y la última relación también, de nuevo, no solo para el caso de incidencia normal, sino para cualquier teta sub i, ¿verdad? Entonces eso es algo que ustedes pueden demostrar. Esas son algunas identidades que se pueden obtener a partir de estas ecuaciones, de estas relaciones de Fresnel, ¿verdad? Bueno, vamos a agrupar un poquito más por aquí abajo. No sé si hay alguna duda. Al final es necesario hacer unos ejemplos para esto, ¿verdad? Pero creo que vamos a dejarlo para la próxima clase, el jueves. Yo es posible que el jueves asigne la siguiente tanda de presentaciones orales, porque hace falta una presentación para cada uno. Y los temas están por ahí, ¿verdad? Yo les invito a que identifiquen. Ustedes ya me imagino que van a quedar como grupos, pero necesito que identifiquen qué tema les llama la atención.
de los que están acá. Para la segunda presentación oral. Porque si no me equivoco, vamos a ver aquí para cuándo deberían de ser. Estamos hablando para el mes de abril. O sea, estamos hablando que la siguiente semana es Semana Santa. Y para el 16, 23 y 30 de abril vamos a hacer la segunda jornada de presentaciones, la segunda tanda de presentaciones orales. Entonces, de los mismos grupos hay varios temas. Está el cálculo de Jones para describir la polarización, efectos ópticos inducidos, dicroísmo y birrefringencia, interferómetros ópticos, óptica no lineal, física de láseres. Entonces ahí están algunas referencias y vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Para esta segunda tanda de presentaciones. Entonces, si algunos grupos identifican un tema que les gusta, pues me dicen ahí al chat, ¿verdad? Para yo anotarlo. O si no, voy a hacer la distribución como la vez pasada. O sea, cada grupo, según cómo expusieron la primera vez, así les voy a asignar el tema, ¿verdad? Correspondiente. Bueno, no sé si hay preguntas. Creo que podríamos cerrar acá. Recuerden que ayer tuvieron que haber presentado la tarea, que eran varias asignaciones, ¿verdad? De la tarea número 6. Y de la clase de hoy, pues ya asigné una tarea para el próximo lunes. Entonces sería bueno que comenzaran revisando todas estas deducciones de las condiciones de frontera y demostraran las relaciones que hacen falta, porque solo se hace una, ¿verdad? Una de las ecuaciones de Fresnel, que es esta que está aquí. Entonces ustedes van a, mediante el procedimiento similar, van a demostrar las otras tres. Estamos. Y van a demostrar mediante la ley de Snell y de algunas identidades trigonométricas las relaciones en función únicamente de los ángulos incidente y transmitido, ¿verdad? Que son las que estaban ahí, pero no estoy actualizando esto aquí. Bueno, muchachos, entonces creo que eso sería todo, ¿verdad? Y estaríamos viéndonos el próximo jueves. Si hay preguntas, ahí siempre estamos atentos, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Bueno, Nos vemos. ahí le anoto el punto a José, fue, ¿verdad? Ahí lo tengo pendiente. Philip, Saludos. gracias, buen día. Buen día. Saludos. Nos vemos, Link. Gracias. Hasta la próxima, nos vemos. Vemos, Link. Adiós.